¿Qué les parece si vamos a la palabra del Señor? La prédica de hoy se titula ¿Eres mala compañía? Una pregunta, ¿verdad? Que cada quien sabe y se la debe responder a sí mismo. ¿Soy mala compañía? Y vayamos al primer pasaje principal de hoy, es en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. En la Reina Valera actualizada lo voy a leer. Primera de Corintios 15, 33. Usted sígame en su traducción ahí o en la pantalla. Dice así la palabra de Dios: no se dejen engañar. En la Reina Valera tradicional dice: no erréis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otra traducción se lee: las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. En otra traducción también dice: las malas compañías corrompen o dañan el buen carácter. Y si lo checan bien, aquí la palabra clave es la palabra corromper. Del original griego da la idea de que se echa a perder. Algo que está bien se echa a perder, se empieza a viciar, a arruinarse. Arruinarse en un sentido netamente espiritual está hablando, o sea, eternal, de manera moral. Acuérdense, la moralidad por eso para el Señor es importante. Por eso es importante, porque la moralidad afecta ¿qué cosa? Su eternidad, su espíritu. Ese es el tema. Entonces, ¿qué corrompen las malas compañías? Pues esa moralidad. Y se vuelve uno en un estado moral depravado. ¿Qué significa que esté depravado? La Real Academia Española dice que alguien depravado es alguien demasiado viciado en las costumbres. Sinónimos de la Real Academia Española dice que alguien depravado es alguien vicioso, pervertido, degenerado, corrompido, disoluto, licencioso, corrupto en sí. Entonces, la advertencia del Señor es que hay malas compañías que envician, pervierten, degeneran, echan a perder, ¿qué cosa? Mis costumbres, mis modales, mi forma moral de ser. Entonces, es obvio que no toda compañía es provechosa, beneficiosa para mi vida. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Verdad que no es toda compañía? No, mientras más amigos es mejor. Mientras más gente venga a mi cumpleaños es bueno. Sino todo lo contrario. Hay compañías que pueden destruir no solo mi buen nombre, una reputación, sino el carácter mismo de esa persona y echarla a perder. La Biblia es bien claro respecto a esas personas. Apártate de ellas. Aléjate de ellas, nos dice la palabra. Hay un refrán muy conocido que usted lo terminará. Yo digo: dime con quién andas y qué, y te diré quién eres, ¿verdad? Es totalmente conocido por todos. Sugiere que las personas que nos rodean, los que frecuentamos, los amigos, la familia, etcétera, los vecinos, influyen en nuestra forma de ser, en nuestros gustos, en nuestro carácter. Este es un refrán que nos recuerda que todas las personas que nos rodean tienen un impacto mayor o menor, pero al fin y al cabo impacto, o sea, significativo, en nuestra personalidad y en nuestro comportamiento. Es bíblico, como lo confirma nuestro versículo principal, este refrán popular. ¿Usted conoce algún ejemplo de mala compañía? No lo diga. Ay, el hermano. No diga. No sea mala gente. No sea mala compañía, dicen. Habría que reflexionar de eso. ¿Usted conoce gente que no es buena compañía según lo que acabamos de leer? De gente que no conviene estar cerca porque ejercen una mala influencia. Y la pregunta siempre, la Biblia siempre nos apunta a nosotros, ¿verdad? ¿No seré yo una mala compañía?
influyendo para mal a los que me rodean, incluyéndome a mí mismo. Un ejemplo clásico es un domingo en la mañana, ¿verdad? Sale el papá o la mamá, el que tenga la autoridad en la casa, no tengo ganas de ir a la iglesia. Mejor nos vamos a pasear al bosque de la primavera. ¿Quién le gusta el bosque de la primavera? A mí me gusta, está bueno. Está padre cuando uno se mete al bosque y ve que la temperatura baja como hasta 10 grados. Está bien fresco, bien padre el sonido de los árboles, el aroma de todo lo que hay ahí, ¿verdad? No tanto cemento. Y es bueno, pero llega el domingo en la mañana y vámonos. ¿Y qué ejemplo le da al niño? Pues Dios no es prioridad, es una... Y alguien puede estar pensando ahora, pero yo nunca dije eso, menos delante de mis hijos. ¿Cómo voy a manchar el nombre de Jehová? Él es el Señor. Pero fíjense, son los hechos. Los hechos son los que hablan a nuestro favor o a nuestro contra. Solamente, mis hermanos, le buscamos muchas veces cuando pasan cosas malas en nuestras vidas. Una enfermedad, un accidente, perdí el trabajo, me fue mal en un negocio, alguna otra tragedia. En días, vamos a llamarlos normales, el Señor es bueno. Él va a entender que tengo prioridades en mi vida, que tengo que atender, como ir al bosque de la primavera, ¿verdad? El domingo en la mañana. O a la barranca de Huentitán, ¿verdad? Está buena esa también, ¿eh? Pero cuando en mi vida no sale como yo pretendía que salieran las cosas o como yo lo planeaba, pues ahí sí, sálvame, Señor, que morimos, ¿verdad? ¿Recuerda la semana pasada que citamos 1 Samuel 2:30? Téngalo bien grabado, ese pasaje, ese versículo, 1 Samuel 2:30, ¿cómo dice? Dice, yo honraré a quienes, a los que me honran, dice el Señor. ¿A quién va a honrar el Señor? A los que le honran. Y los que le desprecian, ¿qué serán? Tenidos en poco, dice la palabra. O lo dice Él. ¿Qué está? Ahí está. Y cuando el Señor no responde las oraciones, pues ¿qué hace la mayoría de las personas? Se enoja, ¿con quién? Contra Dios. Hoy en la mañana estaba escuchando la prédica del pastor Chava Pardo y justo hablaba de esto también. Que la gente al primero que le echa la culpa es a Dios cuando las oraciones no salen como a uno le gusta. En vez de ver más adentro en su corazón alguna otra motivación. ¿Sabe que esta forma de actuar, el Señor le llama una forma de actuar necia? En donde como hijos de Dios nosotros debemos de entender que puede afectarnos e influenciarnos inclusive a nosotros mismos. En Proverbios, vayamos ahí juntos a Proverbios capítulo 19, versículo 3, en la Reina Valera dice así, Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, ¿se dan cuenta cómo el Señor nos conoce? ¿Sabía el Señor cómo somos, verdad? La gente, dice una versión moderna, arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Se da cuenta cómo funciona nuestra mente humana? Esta persona, quizás cristiana, está haciendo su propia mala influencia. Tiene que dejar de creerse sabia en su propia opinión. Es algo que nosotros debemos de empezar a practicar como cristianos, como hijos de Dios. Porque nosotros como cristianos debemos de empezar a aprender a ¿qué? Depender de quién, de Dios, de su opinión, de su consejo. Pero todavía traemos un bagaje de carnalidad del mundo y seguimos en que tenemos una opinión correcta, sabia, adecuada a lo que atañe en mi vida. Pero debemos de entender que el cristiano debe dejar de creerse sabio
en su propia opinión, para así dejar lugar, espacio en su corazón a la opinión de Dios. Proverbios 16:25, en la palabra de Dios para todos, se lo voy a leer. Proverbios 16:25 dice que hay caminos que a uno le parecen correctos. ¿Verdad que sí? Pues muchos caminos a mí me parecen correctos, pero en realidad, dice, llevan ¿a qué cosa? A la muerte. Cuando alguien nos advierte, es también natural y normal que uno se ofenda, ¿verdad? Ay, ¿qué se cree? Pues, si yo ya la tenía planeada así, si yo soy más inteligente que él, si yo tengo títulos, si yo tengo más experiencia, si yo pinto canas, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Es natural que en nuestra humanidad así pensemos a veces cuando alguien nos advierte. Pero cuando alguien echa una advertencia sobre nosotros, no es que nos maldice, todo lo contrario, Él no quiere que nos vaya mal. Alguien advierte a otra persona, ¿para qué? Para que se cuide y le vaya bien, no cometa errores. ¿No es eso lo que normalmente nosotros como padres hacemos con nuestros hijos? ¿Les advertimos? ¿Cuántos advierten a sus hijos? ¿Verdad que todos advertimos? Ay, hijo, no hagas eso, no entres tan tarde. Ay, ese fulano pues está drogando y ¿por qué es tu mejor amigo? ¿No es raro eso? Etcétera. Repito, primeramente hay que ver si yo soy buena compañía para otros. Es un espejo, ¿verdad? Si yo soy una buena influencia para mi familia, para la gente que me rodea. Hay muchos casos de malas influencias en las familias. Yo recuerdo a un tío que era un poco vicioso, ¿no? Muy borracho y algo de mujeriego. Él decía, déjenlo tomar a Mario. Al fin y al cabo, algún día va a empezar a tomar. Mejor que aprenda en la casa. ¿Escucharon alguna vez eso? Sí, ¿no? Que aprenda con los suyos. Que se enseñe mejor con nosotros. Mejor ni aprender, ¿verdad? ¿Para qué me enseñaron? Si ya me conocían, dice el rey. ¿Para qué me invitaron? Así perdí 20 años de mi vida. Borracho. Así yo tuve malas experiencias, usted las tuvo. Y al final nos convertimos de acuerdo o nos vamos pareciendo o asemejando a esas personas, malas influencias. Mi mente en mi juventud no tenía esa protección. Al estar jóvenes, aquí hay algunos jóvenes, los jóvenes son como un libro abierto. Pero cuando el joven menosprecia el consejo de Dios, la Biblia, entonces está a la merced de ¿qué cosa? De estas malas influencias que pululan alrededor de ellos. Pero no se crea que yo le echo la culpa de mis males de la juventud a esas malas influencias. No, yo no les echo la culpa a ellos. Yo tomé las decisiones que después me encaminaron a años de alcoholismo y etcétera, ¿no? Pero hubiese ayudado y mucho si esas personas cercanas de confianza me hablasen, me hubiesen hablado de la Biblia, del consejo de Dios. Una persona que influyó muchísimo en mí, como en todo varón debería de ser, ¿no? Que fue mi padre. Recuerdo, él no es perfecto, obviamente, aquí vino un par de veces, él vive en Corea, tiene muchas imperfecciones, pero si hay algo que yo recuerdo como una muy buena influencia de él, recuerdo que nosotros íbamos a una iglesia no de muy sana doctrina, realmente, pero en aquellos tiempos, en los 80s, toda iglesia, aunque sea de mala doctrina, por lo menos leían la palabra, no como ahora, que ni leen la palabra, o la targiversan toda, ¿verdad? Y pues cuentan sus historias y anécdotas, y mi padre siempre era de que trabajaba el sábado hasta bien tarde, él trabajaba hasta tarde en el sábado, trabajaba 6 días a la semana, todos los días hasta bien tarde, 11 de la noche, pero el domingo nos despertaba bien temprano.
¿Para qué creo que usted no despertaba bien temprano? ¿Para ir al bosque la primavera? No, para ir a la iglesia. Vivíamos a más de 1 hora de la iglesia, en un lugar que se llamaba Banfield, en esa época, en Argentina. Y mi padre, yo siempre decía, "Ay", ahora como Darío, ¿verdad? Como nos cuesta despertarle. ¿Estaba así? Bueno, ahora la estoy sufriendo como padre. Así es el Señor, ¿verdad? Siempre tiene sus sarcasmos el Señor, nuestro Dios. Y él me despertaba y nos decía, no, vamos a llegar a la iglesia temprano. Y siempre decía, truene, llueve, se caiga el cielo. Me acuerdo que decía, nos decía en coreano, se caiga el cielo, vamos a ir a la iglesia, mi hijo. Porque a veces estaba lloviendo bien fuerte. Y yo decía, oh, papá, ¿cómo vamos a ir? No, mi papá estaba firme, vamos a ir, se caiga el cielo, vamos a ir. Y llegamos todos mojados. Igual ahí llegábamos. Un día se le rompió el coche y me acuerdo, nos subimos al camión, vámonos todos al camión. Vamos al camión, nos llegamos, tomamos 2 camiones. Y yo me quejaba y estaba siempre refunfuñando, ay, mi padre es exagerado. Mi padre fue una buena influencia en eso para mí. ¿Sabes qué me influyó más? Ver que en tiempos malos, donde había fracasado su negocio, le habían hecho un fraude, etcétera. De hecho, le fue muy bien en los 80 y empezamos a vivir en una casa bien bonita. Y de repente nos fuimos a una casita bien pequeña. Y yo ya estaba en la secundaria, yo ya sabía, aquí pasa algo. Y aún así y todo, él no desistió de ser cristiano. No se enojó contra Dios. En las malas y en las buenas estuvo presente y sirvió al Señor. Y eso fue una gran influencia para mí. Años, décadas pasaron para que yo me diera cuenta. Pero después me cayó el 20 y dije, híjole, es verdad. Fíjese, ¿qué es ser influyente en la vida de los que nos rodean? ¿Qué es la influencia? Es la capacidad que posee cualquier individuo, cualquier persona sobre otro. ¿Para qué? Para hacerle cambiar su manera de pensar y de actuar, por ende. Todas las personas tienen la capacidad, todas, cualquier persona tiene la capacidad de ejercer alguna influencia, ejercer influencia en otros, tanto de forma positiva como negativa, para mal. Es decir, que tanto las amistades como los familiares que tanto amamos pueden generar este tipo de influencias, ya sea para bien o para mal. Por ello, la forma de actuar o pensar de una persona va a depender muchas veces de quién está en su entorno, de quién la rodea. Somos seres sociales. ¿Qué significa eso? Que vivimos dentro de grupos de personas, como ahora estamos. Y tenemos mentes que Dios creyó capaces de lanzar pensamientos. ¿Sabe cómo lanza usted pensamientos? Cuando abre la boca y habla. Los animales también se comunican, ¿verdad? Con gesticulaciones, con aullidos y cosas así, pero nosotros tenemos un idioma, ¿verdad? Nos comunicamos con un idioma inteligente que el Señor nos dio esa mente, esa capacidad de poder ejercer una comunicación inteligente con otros. Abrimos nuestras bocas y lanzamos pensamientos. Esas ideas y pensamientos se van metiendo en las mentes de otras personas con solo estar cerca del que habla. Porque los oídos no se cierran solos, ¿verdad? ¿Verdad que no? No se cierran. A veces quisiera yo, cuando los vecinos están ahí ruidosos, que se cierren. Pero no se cierran. Si esta persona que está hablando cerca de usted es una persona que usted confía, como un familiar puede ser, o un amigo, alguien querido, incluso alguien que usted no conozca, pero por ahí conoce por las redes sociales o el internet, la televisión, ¿verdad? Un maestro, un político, un gobernante, ahora dirían los jóvenes, un influencer de las redes sociales, ¿no? De TikTok o de Instagram.
pues esa persona no dude que va a ejercer una influencia sobre la persona que está escuchando. Siempre, para bien o para mal. Hay una interacción constante de cada individuo con su entorno. Por eso, para que no se permeen a nuestra mente, para que no se vayan introduciendo en nuestras mentes malas ideas y pensamientos, debemos nosotros, no podemos aislarnos tampoco. El Señor no nos mandó a aislarnos del mundo. Dice el Señor, ¿qué dice? Que somos, ¿de dónde? De la ciudadanía no está en ¿dónde? En los cielos, o sea, no somos de este mundo. Pero ¿en dónde estamos? Vivimos en este mundo. O a algunos ya le salieron alitas y se va ahí. No, pero ¿verdad que no? Todavía estamos viviendo en este mundo, aunque somos cristianos, hijos de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero aquí estamos. Pero para generar entonces, si estamos aquí, sólidos filtros en nuestra mente, y más aún en estos tiempos malos, como dice el apóstol Pablo, necesitamos estar escuchando cosas que nos reditúen, que nos convengan. Cuando éramos niños, por ejemplo, nuestras madres solían prohibirnos ciertas amistades. No te juntes, a mí me decían, no te juntes con ese porque tiene pelo largo. Me decían un amigo que yo traía, tenía pelo largo. Y mis padres pues ahí habían leído la Biblia y decían, no, el varón no tiene que tener pelo largo como mujer, algo así, ¿no? Entonces, escuchaban, decía eso, no te juntes con él, me decían, nunca me olvido. Y un día llegó a mi casa ese amigo y mi papá lo llamó bien serio a mi amigo. Alfredo se llama. Alfredo, ven. Me dijo, oye, ¿por qué tienes pelo largo? Le dijo, ay, me gusta. Y se tocaba el pelo, así. Mi amigo, ¿qué me gusta? Y así, ¿no? Pues era la época de los 80, eran los rockeros que tenían toda la melena así. Bueno, por eso le gustaba a mi amigo. Entonces yo le decía, mi amigo le dijo, no, sí me gusta. Y yo, no, mira, y le empezó mi papá a dar un sermón ahí. Que esto, y tú no eres mujer, y no sé qué, y le empezó a dar un sermón. Pero fíjese, siempre nuestros padres nos quieren cuidar, ¿verdad? Ven nuestras amistades, no te juntes con ese. Y muchas veces no entendíamos las razones. La mayoría de las veces no las sabíamos, pero luego al crecer pudimos entender el porqué de esas advertencias en algunos de esos amigos. Pues vimos que nos estaban ellos cuidando de una mala influencia que podría llevarnos a cometer grandes errores y nuestras vidas terminar en destrucción y muerte. Así también, mis hermanos, nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice aquí a través de su palabra en Proverbios 12:26. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Proverbios 12:26 dice así: el justo sirve de guía ¿a quién? A su prójimo. Pero la conducta de los impíos los hace errar. En otra versión de ahora dice: los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos, ¿entienden? Entiéndase, los necios, los llevan ¿por dónde? Por mal camino. Es por esto que Dios nos advierte que nos cuidemos de no andar con gente malintencionada, perversa en sus actos, pues terminaremos igual que ellos, mal. Dios, como nuestro Padre, Él sabía que las malas amistades corrompen, echan a perder las buenas costumbres, el buen carácter. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién compartes tu tiempo? ¿Cómo tus amistades están influyendo en ti? Son preguntas que uno siempre debe de hacerse, más ahora que estamos aprendiendo de la palabra. No podemos dejar eso. Ay, no, está bien. Lo dice inocentemente. Ay, es que él no conoce de Dios. Vamos a darle chance y vamos a ver qué. Piense y encontrarán las respuestas, mis hermanos. Para los jóvenes, hay una muy fácil manera de saber si un amigo es buena o mala influencia. Bien rápido. Cuando tus padres te preguntan por este amigo que tienes, por esta persona,
Si esa persona es buena influencia, vas a hablarles inmediatamente. Ah, sí, fíjate que Pedrito, fíjate que Sofía, fíjate que María es así y así. Ay, la Lupita es así y asado. Ay, qué buena persona es ella. Ella me ayudó en esto, él me dio un buen consejo así y asado. No hay nada que ocultar. Hasta aplaude uno las virtudes de ese amigo. Pero si una persona es mala, no le vas a hablar a tus padres de esa persona. Mucho menos le vas a decir qué te dice y qué hace. Entonces, ya sabemos que ahí hay una ¿qué? Una mala influencia. Hubo una jovencita de 14 años. Ella le ocultaba a sus padres una nueva amistad que ella traía. Era un novio de 20 y tantos años. O sea, mucho mayor que ella. Este novio le alababa diciendo lo madura que estaba para su edad. También le decía cuán inteligente era, cuán astuta que era. Y le llenaba de elogios. Le metió en la idea que sus padres no la querían, porque la disciplinaban cuando ella no obedecía. Tus padres no te quieren, por eso te castigaron. Y que él era el que más la amaba, que se quería casar con ella y hacerla feliz para siempre. ¿Escucharon ese cuento de hadas? Ay, no, las esposas no salten, no levanten las manos. No queremos problemas aquí, ya. Pues unas filas de consejería matrimonial tengo aquí. No, espérese. No levanten las manos las esposas. Estoy citando un caso real, ¿no? Esta jovencita de 14 años, entonces le creyó a esta influencia mala. Y él le dijo, ven, escápate conmigo. Yo tengo una casa preparada para ti. Vas a ser mi reina. Te voy a hacer la mujer más feliz de la tierra. Ella accedió gustosa y una noche, cuando sus padres dormían, ella se escapó de su casa. Ella decía, esta es la oportunidad de mi vida de ser feliz. Será como un cuento de hadas. Y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Pero en realidad él era un proxeneta. ¿Sabe lo que significa eso? Alguien que prostituye a las mujeres. Ella fue agarrada aquella misma noche y violada y golpeada por un grupo de hombres, dice. Todo varios días así. Todo para romper su resistencia y una posibilidad que ella quiera escaparse. O sea, lo hacen de esa manera, la mayoría es así, para romper toda defensa de esa persona. Luego comenzó su vida de prostitución, dice, donde la prostituían hasta más de 20 veces al día. Muchos años después, ya cuando ya iba para afuera a los 25, ¿no? Porque ya estaba, entre comillas, vieja. Ella pudo tener la chance de escapar de ese círculo de prostitución. Y por eso contó esta historia en un documental. Creo que también escribió un libro. Ella ahora ayuda en una asociación, ¿verdad? Para niñas y adolescentes que sufrieron lo mismo. Pero ella cuenta también que muchas otras niñas y adolescentes no pudieron escapar. Siguen prostituyéndose y dicen que muchas están muertas. Cuando mueren, antes de morir, ellos venden sus órganos, dicen también. O sea, para terminar de rematarla, ¿verdad? Ella decía que daría todo lo que fuese por volver a aquel fatídico día cuando ella, a la noche, cuando sus padres dormían, se escapó de su casa. Pero eso me puso a pensar cuando lo dijo en el documental, me puso a pensar a mí. Y yo decía, aunque así fuese, ¿verdad? Que era posible, pues, irse 20 años atrás, ¿verdad? Aquel día que ella se escapó. Pero ¿cómo ella va a tomar otra decisión que no fuese la de escaparse, verdad? Si su mente ya fue corrompida por la mala influencia, mis hermanos. Esta sería como una película, ¿yo? Que se despierta el protagonista y siempre se despierta el mismo día. No sé si la vieron. Siempre el día de la marmota y se despierta el Señor y el mismo día, vive el mismo día. Pero siempre haría lo mismo esta chava
¿Por qué? Porque su mente está ¿cómo? Corrupta. Si su mente está corrompida, influenciada completamente por esas malas ideas de aquel perverso hombre, ¿cómo tomar decisiones sabias? Las decisiones sabias no nacen de una mente corrupta. Jamás. Por eso el Señor nos advierte una y otra vez que debemos de guardarnos de malas compañías. Esta joven, su mente fue conquistada, dominada significa, por las ideas engañosas de este perverso y malvado hombre. Por lo que ella, en esa condición, sin defensas, nunca jamás iba a tomar otra decisión que la de escaparse de su casa. Y lo haría una y otra vez y retrocedería el tiempo. Ella misma era su peor compañía. Los padres de esa chica prostituida a la fuerza, pues tampoco ellos vivieron en ese tiempo, ¿verdad? Estaban hundidos en la desesperación y en la tristeza. A veces como padres no entendemos que nuestros hijos jóvenes, ya no se digan los niños, son mentes en construcción. Sus mentes están abiertas a toda clase de influencias. Dios así lo creó, mis hermanos, para que nosotros, los seres humanos, nos vayamos desarrollando más rápido en esta etapa de crecimiento de nuestras vidas, para que absorbamos más rápido. ¿Vieron que los niños pequeños aprenden rápido? Pues así los creó, que absorban, mentes totalmente abiertas. La misma palabra de Dios nos dice que el ser humano es hierro con hierro se afila, ¿verdad? Estamos hechos para eso, para entender que en el contacto con otras personas, las vivencias, las experiencias con otras personas que nos rodean, en este roce generamos experiencia y generamos ¿qué? Decisiones. También nos dice la Biblia en Proverbios 11:14, dice así en la Reina Valera, Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando no hay dirección sabia, siempre se tropieza, mis hermanos. Pero en la multitud de consejeros hay una seguridad, mis hermanos. Y en esa multitud de consejeros, Dios nos puso a nosotros, los padres, para que seamos la mayor influencia. ¿En quiénes? En nuestros hijos. Y queramos o no, sí lo somos. Para bien o para mal de nuestros hijos. Pero gracias a Dios, Él no nos deja solos. Él es un Padre bueno, cuidadoso, que nos quiere guiar e influir para bien a nosotros, para que nosotros a su vez seamos buenos padres. En Deuteronomio 6:6, la Reina Valera dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre quién? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarse y cuando te levantes. Aquí yo quiero resaltar que dice bien claro en el versículo 6, es importante que dice que primero estas palabras, la palabra de Dios, su consejo, su advertencia estén sobre ¿quién? Sobre mi corazón. No es decirle al hijo, mira hijo, la palabra de Dios es así, hazlo así. Pero mi corazón está lejos de Dios. Este es el problema. Nomás agarramos a bibliazos a los hijos a veces, los padres cristianos. Agarramos a bibliazos a los hijos, ¿sí entiende ese término, no? Que nomás les predicamos en palabra, nomás, bla, bla. Y no acompañamos nuestras palabras con hechos. Ese es un gran problema de los padres cristianos. La predicación que da fruto, ¿cuál es? Los bibliazos que son con hechos, que se acompañan con hechos. Proverbios 22:6. Un
Un consejo muy conocido por todos. En la traducción viviente, me gustó cómo lo dice. Dice, dirige, me gustó, dirige. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Porque esta palabra dirigir da a entender que vamos caminando enfrente de ellos, ¿verdad? Que también los acompañamos con hechos. Dirigimos a nuestros hijos por el camino ¿qué? Correcto. Y cuando sean mayores, ¿qué hacen? No lo abandonarán. Es una promesa de Dios. Para aquellos padres que tienen a sus hijos alejados del Señor, aquí está una promesa. Dios así lo dispuso, mis hermanos, que seamos los padres, los máximos, vamos a decirlo así, influencers de nuestros hijos. Y que lo hagamos, ¿para qué? Para el bien de ellos. Hablándoles el consejo de Dios, como dice en Deuteronomio 6, siempre. Proverbios capítulo 12, versículo 26, en la Reina Valera actualizada, dice así, Proverbios 12, 26. El justo sirve de guía a su prójimo. Ya lo leímos, ¿no? ¿Verdad? El justo sirve como guía a su prójimo. Y mi prójimo principal es mi esposa, su esposo para las mujeres y sus hijos. Pero muchos padres, incluso cristianos, y esa es la tristeza del corazón, ¿verdad? Que incluso cristianos dejen la educación de sus hijos principalmente a la escuela, al colegio, a maestros que ni siquiera conoce. Incluso peor, les deja la educación de sus hijos a lo que comúnmente llamamos la calle. ¿Y sabe a lo que se me refiero cuando decimos, mis hijos se educaron en la calle, ¿verdad? A quien se le cruce en la calle. Una vez el pastor Toño decía, no, él me decía siempre, yo me crié en la calle. Mis padres no me educaron. Por eso me volví borracho, pues vicioso, mal hablado. Y muchos padres, incluso cristianos, dejan la educación de sus hijos a la calle misma. Les entregan las mentes de sus hijos en construcción, en bandeja de plata, a gente perversa, que no solo se encuentra en las calles, se encuentran en libros también, en el internet, en las redes. Y esa gente perversa arma en las mentes de nuestros hijos sistemas de pensamientos perversos. Después usted se asusta. Ay, hijo, ¿dónde sacaste ese pensamiento? ¿Por qué eres así? Muchos jóvenes así persiguen sus sueños, viendo el internet. Vea el internet, qué clase de música. Veo que la música es lo que más influencia a los jóvenes muchas veces. ¿Qué clase de música escucha a sus hijos? Yo no tengo nada con los corridos, el colombiano, yo qué sé cómo le digan. Pero cheque los videoclips de esos. ¿Cómo salen los señores? Hay todos así con las cadenas, carrazos. ¿Y cómo salen las señoritas? Bien vestidas, decentes, haciendo bailes así, cánticos navideños. No, salen bailando sensualmente, ¿verdad? Objetivizando a la mujer como meras objetos sexuales. Escuchen. No, pero mi hijo lo escucha por el ritmo. El ritmo. Y a ese mismo ritmo, su mente ya ha sido robada. Como vimos en los pasajes bíblicos recién mencionados, es a nosotros, mis hermanos, los padres, que nos ha encargado la educación más importante. ¿Cuál? La de la palabra de Dios, la del consejo sano. Entonces uno puede decir, pero ¿qué puede? Está bien, puro Biblia y Biblia y Biblia. Y nomás me hablas, hermano, de que Biblia. Pero la Biblia misma nos dice qué influencia ella puede tener sobre las personas. ¿Cómo influye la palabra de Dios en nosotros y en toda persona? ¿Cómo puede influir? Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en la Reina Valera. Todo
pasaje conocido, pasaje que debe conocer de memoria. Y dice así la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, o sea, provechosa. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En otra versión dice para educar en una vida de rectitud, una vida moral. Versículo 17. Tiene un fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, para que el hombre de Dios esté capacitado, preparado completamente para hacer toda clase de bien, de justicia en esta vida. Yo le decía a mi hijo mayor, a Toby, ¿no?, que ahora está en la universidad estudiando allá en Estados Unidos, que no se afane tanto por el estudio. No quiere decir que no le eche ganas, ¿verdad? Ayer estábamos hablando, échale ganas, le decía. Como hoy era su cumpleaños, yo le dije, este es mi regalo, esfuérzate y sé valiente, le dije, en todo, hasta en lo que no te gusta, que es el estudio, ¿verdad? Entonces, pero yo le dije, hay algo más importante. Si tú sabes la Biblia, solamente la Biblia, y no tienes ni siquiera la primaria. De hecho, aquí hay hermanas que no se recibieron ni la primaria. Pero si sabes la Biblia, serás sabio. ¿Cuántos saben que es amén? Una verdad. ¿Cuántos les gustaría que sus hijos también sean como este hombre preparado completamente para hacer toda clase de bienes en esta vida? ¿Cuántos les gustaría eso? ¿Amén? No escucho muchos amén, no están convencidos. Amén, ¿verdad? Pues enseñémosle que entonces la Biblia, padres. ¿Ya vieron? Nuestro Padre Celestial es un Padre bueno, no es negligente. Él sirve de guía a través de su palabra para que andemos en el camino correcto. Pero hay que leerla y entenderla correctamente para ponerla por obra. Pero estos consejos que encontramos en este libro que estamos viendo, el de Proverbios, la verdad, sinceramente, no son difíciles de entender. Son difíciles de aceptar a veces. ¿Sabe por qué? Porque lo dijimos anteriormente. Porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Solo se necesita entonces un corazón dispuesto. Como dice el segundo versículo principal de hoy, que voy a leer ahora recién, Proverbios 13:20. Vayamos al segundo pasaje principal de hoy, Proverbios capítulo 13, versículo 20. Ahora lo voy a leer en la traducción viviente. A veces cuando cambio de la Reina Valera estas traducciones lo hago para que entendamos mejor. Usted léalo en la versión que tenga. Versículo 20 dice: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Acaso es difícil de entender esto? ¿Verdad que no? No es difícil de entender. Vayamos a desglosar esto. Las dos palabras claves, ¿cuáles son? En la primera oración es la palabra sabios y en la segunda necios. Vieron que hay están opuestos, ¿verdad? Así lo divide el Señor, según su clasificación de las personas. El primer grupo son ¿quiénes? Los sabios o prudentes, según el hebreo. En hebreo, esta palabra sabio significa alguien inteligente, diestro e ingenioso. Astuto, avisado, excelente, experto, dice, hábil, maestro, perito, prudente. Da a entender que tiene el conocimiento, la habilidad, la prudencia y la experiencia para tomar decisiones que le convienen y le benefician, le son de provecho. Que sabe decidir bien significa que uno es sabio. ¿Eres una persona así? No se conteste ahora. Pero como da a entender la Biblia es que quizás muchos no son así. Pero hay esperanza. Si caminamos con este tipo de personas, aunque nosotros no seamos sabias, este tipo de personas que sí son sabias, si nos juntamos con los sabios, dice la palabra, pues nosotros mismos
nos volveremos en un tiempo futuro como sabios. Es una buena noticia, ¿verdad? Para los que quizás no hemos alcanzado esa sabiduría. El segundo grupo son los necios o insensatos, que no tienen sensatez. En el hebreo dice que son gente tonta, fatua e insensata. En el diccionario de la Real Academia Española, fíjense, hay 3 definiciones. Dice, el primero, ignorante, o sea, para la persona necia es alguien ignorante que no sabe lo que podía o debía de hacer o saber. Número 2, dice que es, la persona necia dice que es falto de inteligencia o de razón. Y número 3, dice que es una persona terca. Y ahí con la persona terca es importante definirla bien. Porque es alguien obstinado, o sea, alguien que toma una misma decisión, aunque esa decisión le haya ¿qué? Perjudicado, pero lo hace una y otra vez. O sea, tropieza en la misma piedra una y otra vez. Como una vez dije, la trae la piedrita aquí, la pone y se tropieza. Después se la guarda, después llega, se la pone, ¿ve? Se tropieza. Y después le echa la culpa ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Son gente terca. ¿Quién quiere ser una persona así? Nadie. Yo no. Nadie queremos ser. Y qué bueno que entendamos eso. Pero si no, también viene aquí la advertencia, pero si nos juntamos, nos rodeamos de gente de necia, terca e insensata, nos haremos también como ellos y nos meteremos en problemas, nos dice la palabra. Nuestra vida será mucho más difícil. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, del que Dios mismo habló de Salomón de esta manera. He aquí, le dice que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti, ni habrá otro después de ti como tú. O sea, de sabio, de inteligente. Este Salomón fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir un libro, el que estamos viendo, ¿verdad? Y nos dice, este libro, el de Proverbios, nos enseña cómo ser parte del primer grupo, el de los sabios. O por lo menos reconocer cómo son los sabios y juntarnos con ellos, ¿verdad? No es un grupo elitista, mis hermanos. Esa es la buena noticia, no es un grupo exclusivo. El que haya que pagar alguna membresía, no es un grupo así. Al contrario, está al alcance de todos. Cualquiera que se humille ante Dios y escuche sus consejos, podrá vivir sabiamente. Vayamos juntos ahora sí a Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. ¿Cómo empieza este libro que escribió este sabio rey Salomón? En la traducción viviente dice así, el versículo 1, Proverbios 1:1. Lo voy a leer en traducción viviente, usted siga en la versión. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. En la Reina Valera dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero dice que los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Volvemos, ahí están los dos grupos en los cuales dividió el Señor a las personas. ¿En qué grupo estamos? Si respetas al Señor por lo que Él es y le damos su lugar, el que le corresponde, ¿en dónde? En nuestro corazón, ahí comienza un caminar junto con el Señor. Ese es el principio de la sabiduría.
Pero si despreciamos su palabra, ay, hermano, pues eso siempre ya lo leí, eso. Ese pasaje ya lo sé de memoria. A ver, dime algo nuevo. ¿Sabe que hay así? Yo era así también. ¿Cuántos saben que la Biblia uno puede abrir el mismo pasaje, Juan 3:16, y el Señor le habla de una manera diferente cada vez, y otra vez, y otra vez? Como recién yo les leí Deuteronomio 6:6, una que todos conocemos. Pero ahora me centré en el corazón de uno para enseñar a nuestros hijos. Si desprecia uno la palabra, dice aquí que nos hacemos necios, insensatos. Fíjense que el mismo rey Salomón, que se humilló delante del Señor cuando él comenzó su gobierno en Israel, él se humilló, siguió el consejo de su padre David, y en Primera de Reyes 3:9, se lo leo en traducción viviente, dice, él dijo, dame un corazón comprensivo, dijo Salomón al Señor, para que pueda gobernar bien a tu pueblo. Dijo, tu pueblo, ¿verdad? No se enseñoreó, no dijo mi pueblo, dijo tu pueblo. Y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Ahí está la definición de ser sabios. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Versículo 10. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. ¿Cuánto nos agrada cuando nuestros hijos buscan la sabiduría de Dios, verdad? Yo a veces no quiero imaginarme, pero sí me he enterado por otros pastores de que conocen gente que regañó a sus hijos por nomás andar leyendo la Biblia. Ya ponte a estudiar. Estaba leyendo la Biblia el hijo. Al Señor le agradó el corazón de Salomón, que pidiera sabiduría, y así le respondió el Señor, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni la muerte, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido, ni jamás tendrá. ¡Wow! ¿Cuántos queremos que nos diga eso el Señor, verdad? Y a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos. Versículo 13. Miren, el Señor siempre sobreabunda en bendiciones. Dice, además te daré lo que no me pediste, riqueza y fama. Como añadidura, ahí te va. No lo pediste, pero también te va eso, como añadidura. Pero ¿cuántos cristianos hay ahí? Predicadores, estoy hablando de predicadores que se ponen en el púlpito y no tienen temor de Dios. E incitan a las personas, influencian de mala manera a buscar esta riqueza y fama primero. Cuando es al revés, ¿verdad? Yo en esta congregación lo he dicho una y otra vez. Deuteronomio 28. ¿Qué hacen las bendiciones? Nos siguen y nos alcanzan, pero ¿a quiénes? No a todos los cristianos, sino a los cristianos que escuchan y obedecen. Esa es la fórmula de éxito de Dios. Si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es la fórmula de éxito de esta vida? Bueno, pues está en la Biblia. Vaya a la Biblia. Ahí está. Además te daré lo que no me pediste, riqueza y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y así fue. Pero ahora viene la clave del asunto de ser sabios. Hay que vivirla, mis hermanos. Ser sabios es tomar decisiones, no es nada más saber esto es bueno y esto es malo. ¿Y qué? ¿Y qué? Ahora hay que vivir nosotros haciendo lo bueno, ¿verdad? Eso significa sabiduría. Hay que vivirla, hay que vivir dentro de esa sabiduría. El problema que tuvo Salomón, y también tenemos muchos hermanos, es que en vez de nosotros vivir dentro de esa sabiduría, creemos que la sabiduría mora en nosotros y nosotros somos la fuente de la sabiduría. En el versículo 14 nos habla justamente de eso. Si seguimos ahí en el pasaje, dice,
Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. En la Reina Valera es: si anduvieres en mis caminos y guardando mis mandamientos y mis estatutos, o sea, si andas en los caminos junto conmigo, se confirmará este pacto de sabiduría contigo. Eso significa, porque la sabiduría no está encerrada dentro de nosotros. Soy cristiano, automáticamente tengo la sabiduría en mí. No. Eso es lo que le hizo saber de entrada ¿a quién? A un joven Salomón. El Señor en este pasaje, ¿se dan cuenta? La sabiduría no está dentro, encerrada, manipulada, maniatada dentro de nosotros. La sabiduría está dentro de la palabra de Dios. Pero se puede reflejar en nosotros cuando la escuchamos con fe, o sea, confiando. Acuérdense cómo influencian. Influencian los que confiamos, la gente que confiamos. Escuchamos con fe y como consecuencia vivimos ese consejo. O mejor dicho, la obedecemos. Proverbios 2, 6 y 7, seguimos en la traducción viviente. Proverbios 2, 6 dice: pues el Señor concede la sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Y ahí dice en el 7, al que es honrado, o sea, al que aplica esas palabras de sabiduría, al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. ¿Se da cuenta cómo entramos en la seguridad de la palabra de Dios? En la sabiduría de Dios. Nosotros entramos en esa seguridad, en esa sabiduría de Dios, al vivirla y encontrar sentido común a nuestras vidas en esa sabiduría. La sabiduría está junto a nosotros caminando con Dios. Cuando nosotros guardamos sus instrucciones y aplicamos sus consejos en nuestras vidas. Nosotros no somos la fuente de esa luz. Cristo es la luz del mundo. Pero nosotros no somos esa fuente. A nosotros nos pide que seamos luz en un mundo oscuro al reflejar su sabiduría, al vivir como Cristo vivió. Y eso es vivir en sabiduría, mis hermanos, viviendo como Él lo hizo, siguiendo su ejemplo íntegro y justo de vida. No sabemos cuándo el corazón de Salomón comenzó a desviarse de ese consejo, de la sabiduría de Dios. Como la sabiduría de Dios, su consejo, su palabra está aquí. Salomón iba caminando humildemente con ese consejo, ¿verdad? Pero en un momento se empezó a desviar. Si no lo vamos a leer, pero sigue la historia que se empezó a casar. Su primera esposa fue la hija de Faraón. ¿Por qué no había mujeres en Israel? No, la buscó en Egipto. Fíjense. Seguramente pensando que no es una buena alianza, Egipto es un país poderoso y me conviene tener a mi suegrito, ¿verdad? Como suegrito, ¿no? Entonces, mi propia opinión. No sabemos cuándo, pero ahí más o menos vemos un patrón que se va desviando. La Biblia nos relata que comenzó a tomar decisiones insensatas, necias. Pensó que la sabiduría estaba en él y él podía ejercerla cuando quería y podía vivirla a su manera. Así, en esa confusión de identidad, se volvió un necio y tomó decisiones erróneas una y otra vez. Un terco, ¿verdad? Se casó una y otra vez con mujeres extranjeras que traían sus ídolos paganos a la vida de Salomón. Vayamos juntos a Primera de Reyes 11:1 en la traducción viviente. Fíjense cómo el hombre que el Señor bendijo, ¿verdad? Como el hombre que no va a haber otro como él de sabio e inteligente. Miren cómo resultó. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Aquí la palabra amar no significa que amar como Dios ama, ¿no? Incondicionalmente, sino nomás las quería por conveniencia, ¿no? O sexualmente.
Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. No, hombre, de todos se soltó el muchacho, ¿verdad? Versículo 2. El Señor había instruido claramente a los israelitas, aquí está la instrucción, el consejo, la advertencia, cuando les dijo, no se casen con ellas, o sea, las mujeres paganas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó, se entercó en amarlas. Aquí está, ¿no? La sabiduría de Dios le dijo a Salomón, ¿qué dijo? No te cases con mujeres del mundo, extranjeras, paganas, que no tienen temor de Dios, porque van a traer a sus ídolos, ¿a dónde? A tu corazón. ¿Y Salomón qué hizo? Y aquí puede aplicar el nombre de todos los que no están casados si se quieren casar, ¿verdad? Aplique ahí su nombre. ¿Qué hizo? Se empecinó, se obstinó, se puso necio en, entre comillas, amarlas. Versículo 3. Fíjense cuán necio y obstinado era. Versículo 3. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. O sea, 1000 veces tropezó sobre la misma piedra. El hombre más sabio del mundo. Yo cuando leo esto siempre me siento sabio. Digo, órale, si yo no, pues nomás yo le acerté a la primera, dice, ¿no? Y este es al hombre más sabio del mundo, híjole, pobrecito, ¿verdad? Si con una tengo, dicen los hombres, no sé qué. 1000 decisiones necias, obstinadas, incorrectas. Y piensa que se iba a salir con la suya, Salomón. Dice la palabra, en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Versículo 4, cuando Salomón ya era anciano, mira, hasta anciano, era un viejo verde. Ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Fíjense. Salomón, aquel rey de Israel que Dios dijo que no hubo ni habrá alguno más sabio que él, se volvió necio y terco. ¿Y quién se dice mejor que Salomón? Pero aquí va el joven, ¿verdad? Ahora volviendo a un ejemplo nuestro, ¿verdad? Un joven y va con su novia no cristiana. Cuando la palabra dice bien claro, no te unas en yugo, ¿qué? Desigual. Y no es porque el cristiano se crea mejor que la persona que no cree, sino es que, ¿cómo empiezan los problemas? Porque traen sus ídolos en sus corazones y se los pasan a la persona que es cristiana. ¿Cuáles son sus ídolos? Pues las cosas materiales, yo qué sé, la sensualidad, X o Y. Y ahí va el joven, o la mujer, o la joven, con su novio incrédulo. Yo lo voy a convertir para el Señor, yo lo voy a ganar para Cristo. Yo decreto que así sea. Eso no está en la Biblia, pero bueno. Si Salomón 1000 veces tropezó. Menospreciamos la sabiduría de Dios de esta manera, como hizo Salomón. Pero cuando despreciamos el consejo de Dios, como nos volvemos necios, no queremos caminar con Dios con la misma sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Nos juntamos con necios. Y el primero de esos necios, adivine quién es. Pues uno mismo. Yo mismo, usted mismo será su piedra de tropiezo, su mala compañía. Porque la necedad a veces está en nosotros. Lo peor es que ese necio, cuando uno es necio, de ese necio usted no se puede separar. ¿Verdad que no? Somos nosotros mismos. Yo soy mi peor compañía a veces, mi peor enemigo, como dirían, corrompiendo mi conducta y mis costumbres. Yo le he dicho varias veces porque el Señor en oración me habla y me dice, trata con el tema de la pornografía. Yo no sé por qué lo dice, no se asuste, no me ha dado nombres, pero me dice, yo no sé, yo digo,
Hermanos, párenle, en serio. Yo pude escapar de eso. Es que es difícil. Yo pude escapar de eso. Si yo pude hacerlo, usted también lo puede hacer. Se lo aseguro. No soy nadie especial. Y me dice, porque eso es muerte, mis hermanos. Eso es tratar a la mujer después, si todavía no se ha casado o si está casado, como un objeto sexual nomás. Lo peor que puede hacer. Lo peor que puede hacer es eso, justamente. Corrompiendo mi conducta y mi carácter. Sabios en su propia opinión. Me voy a escapar, me voy a salir con la mía. ¿Salomón se salió con la suya? No, no se salió con la suya. Fue tratado por Dios. Y en su vejez, él se arrepintió. No seamos nuestra propia mala compañía. El padre de Salomón, David, un hombre conforme al corazón de Dios, hizo muchos salmos. Vayamos al Salmo 19 antes de terminar. Salmos 19, capítulo 19, versículo 7, traducción viviente, lo voy a leer, porque todos los conocemos muy bien en la Reina Valera, pero mire cómo dice en la traducción viviente. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. Él es la persona más confiable que usted puede depositar su vida y la de sus hijos con Él. Porque Él hace sabio al sencillo, como usted y como yo. Confiemos en la palabra de Dios que nunca falla. No podemos desviarnos de esta senda del sabio. Salomón volvió a la senda de la sabiduría, dije. La Biblia no especifica cuál fue el trato que tuvo el Señor, pero su condición estaba degradada. Ahí en el libro de Eclesiastés, un libro que él escribió en su vejez, él escribe que probó todos los vicios y que siempre se sentía igualmente vacío. ¿Se acuerda de su vida anterior? Me acuerdo cuando iba y tomaba y estaba con mis amigos, y eres el compadre de mi vida y no sé qué. Y ya me iba a mi casa y me acostaba y me sentía vacío, me sentía morir. Me sentía totalmente vacío, como si fuese una cáscara de una fruta podrida. Ese Salomón sintió seguramente lo mismo y se arrepintió con el Señor y volvió, y por eso hizo ese libro de Eclesiastés. Y dice en el último capítulo, y con esto cerramos, en el último capítulo de Eclesiastés dice en el capítulo 12, versículo 1, se lo voy a leer en la traducción viviente, dice: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras sea joven, antes que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Fíjese. Por favor, lea todo el capítulo usted en casa. Yo le voy a leer los últimos 4 versículos. Dice en el versículo 11, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas, pero ¿qué? Necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. O sea, las cosas de la vida, el estudio y el trabajo, el afán de esta vida, el ganarse el pan de cada día, pues no tiene fin, ¿verdad? Todos los días es lo mismo. Si te dedicas solamente a vivir por eso, ¿qué diferencia hay entre un animal y tú? Nomás vives para la carne, para el pan. No hay más que fatiga del alma, dice la palabra, para esa persona. Fatiga del alma. Mi alma se está fatigada, cansada. Versículo 13. Aquí culmina el relato. Miren, este Salomón sí le cayó el 20 también. Mi conclusión final es la siguiente: teme al Señor. Acuérdense, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Teme al Señor y obedece sus mandamientos. No te quedes nomás con el conocimiento de entre el bien y el mal, sino ahora haz el bien. Porque ese es el deber, la obligación que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno
o sea malo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Termino ahora sí con el último capítulo, en el último pasaje, que es el apóstol Pablo, que todavía resume más esto que acabamos de leer en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios 5, 15, en la palabra de Dios para todos, me gustó como dice, se la voy a leer ahí, síganme en su versión. Dice, versículo 15, dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es vivir? ¿Qué es ser sabios? Aprovechar toda oportunidad, ¿para qué? Hacer el bien, no para ver por mis propios intereses. Empieza a vivir como cristiano. Ay, ¿cómo puedo hacer yo el bien, Señor? Pregúntele. Porque estamos en una época llena de maldad. Lo dice el apóstol aquí, ¿vieron? En el versículo 16. 17, no sean tontos. Lo dice él también, no se enojen conmigo. No sean tontos, dice. Mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por la fidelidad de los hermanos aquí presentes, mi Dios. Sabemos que todos batallamos con uno o varios pecados, pero tú eres un Dios bueno. Siempre nos estás redarguyendo, instruyendo en justicia, mi Dios, para que tomemos decisiones sabias. Ya no que no nos quedemos nomás con saber lo bueno y lo malo, sino que empecemos a tomar esas decisiones sabias y nos alegremos y nos gocemos por haberlas tomado. Señor, tu palabra es clave y divide a las personas en sabios y necios. Y como hijos tuyos, Padre, ya tenemos la palabra de vida, la sabiduría misma revelada en la Biblia. Ayúdanos ahora a alejarnos del necio. Como tu palabra dice, los necios no nos pueden enseñar nada. Al contrario, nos desvían de tu palabra y nos alejan de la verdad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos que la sabiduría pueda ser algo que vivamos día a día para honrar tu nombre. Ayúdanos a alejarnos de nuestra propia necedad y nosotros mismos ser buena compañía de otros. Sean hermanos, sean amigos, sean familiares, sean vecinos. Ayúdanos. Ayúdanos a no ser necios y despreciar tu sabiduría, mi Dios. Ayuda a cada uno de los hermanos que aquí están, ¿verdad? Que están batallando en su día a día. Ayúdanos a elegir el bien y ser sabios. En el nombre de Jesús. Amén. Quédese ahí un momento.